Tras el trágico telón de Malvinas, la dictadura no tuvo más alternativa que ceder ante la presión del pueblo y convocar a elecciones generales en 1983. Así quedaba atrás la noche más larga y ominosa de la historia de nuestro país. Con el triunfo de Raúl Alfonsín en La Nación y de Roberto Romero en Salta, se reconquistaba la democracia hace 40 años. Mientras Alfonsín enjuiciaba a la cúpula militar y conformaba la CONADEP con destacadas personalidades bajo la dirección del escritor Ernesto Sábato, Roberto Romero realizaba una reforma de la Constitución donde incorporaba institutos, modernizaba el poder legislativo y conservaba el mandato del gobernador en un solo periodo. Su visión lo hacía prefigurar el Norte Grande, integrado por 9 provincias del NOA, INEA, y gestionar el corredor bioceánico constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. En obra pública, concretó la nueva sede de gobierno en el Gran Burg, el teleférico, el Delmi, el primer tomógrafo computarizado y la modernización del Cerro San Bernardo. A la par, su gestión hacía realidad numerosas escuelas y colegios y cientos de puestos de salud en honor al doctor Ramón Carrillo. Por aquellos años, la situación económica del país llevó a Alfonsín al Plan Austral y a Romero a la emisión de un bono que muchos denominaron el anticrisis. También su plan de viviendas Eva Perón abarcó a toda la provincia y el sur de la capital salteña con barrios como El Periodista, San Remo y otros. En noviembre de 1985, Alfonsín firmaba con su par brasileño José Sarney la Declaración de Foz de Iguazú, acuerdo de integración que sentó las bases de lo que sería 6 años más tarde el Mercosur. En tiempos en que la hiperinflación desvelaba a la sociedad argentina, el pueblo de Salta, impregnado de fe, recibía al sumo pontífice Juan Pablo II, una visita que se concretó por la capacidad de gestión de Roberto Romero. En la Semana Santa de 1987, el país enfrentó el levantamiento Cara Pintada, una sublevación militar que buscaba la impunidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La respuesta fue contundente: la unidad de los partidos políticos mayoritarios en defensa de la democracia. La sensibilidad política y social de ambos mandatarios construyó un vínculo inédito en nuestra patria, un verdadero ejemplo de convivencia y madurez política. En 1987, Hernán Cornejo ganaba las elecciones en Salta y asumía como gobernador de la provincia. 2 años más tarde, en 1989, tiempos en los que el mandato presidencial duraba 6 años, a nivel nacional Carlos Saúl Menem se imponía en las urnas y asumía la presidencia 6 meses antes de la fecha prevista para suceder a Alfonsín, con el país sumido en una angustiante realidad económica y social. En 1991, en Salta, se imponía Roberto Augusto Ulloa y lo hacía por primera vez con el voto popular. En 1995, Juan Carlos Romero triunfaba en las elecciones y asumía el primero de sus 3 mandatos como gobernador de Salta, mientras que en La Nación, Menem iniciaba su segundo periodo presidencial. En 1999 lo sucedía Fernando de la Rúa, al frente de una alianza nacional conformada por distintos partidos políticos. 2 años después, de la Rúa renunciaba a la presidencia en medio de una profunda crisis política, económica y social. En 2001, la institucionalidad argentina superaba uno de sus momentos más difíciles con una frenética sucesión de jefes de Estado que comenzó con Ramón Puerta, siguió con Adolfo Rodríguez Sá, continuó con Camaño y finalizó 11 días después con Eduardo Duhalde, quien permaneció en la presidencia hasta 2002, período en el que devaluó la moneda, ordenó la política y convocó a elecciones presidenciales. En 2003, Néstor Kirchner asumía como presidente tras imponerse en las elecciones luego de que Menem desistiera del balotaje. En ese mismo año, Juan Carlos Romero iniciaba su tercer y último periodo como gobernador de Salta.
En 2007 lo sucedía Juan Manuel Urtubey, mientras que en La Nación ganaba las elecciones como presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En octubre de 2011, Cristina Fernández volvía a imponerse en las urnas e iniciaba 2 meses después la segunda presidencia, y Urtubey era proclamado en los comicios de Salta para su segunda gobernación. En 2015, Macri se imponía a Daniel Scioli en alianza con el radicalismo y otros partidos afines. Después de 3 periodos consecutivos, el Frente de Gobierno perdía el poder. Ese mismo año, Urtubey iniciaba su tercer y último periodo como gobernador de Salta. En 2019, asumía como presidente Alberto Fernández, encabezando un frente político que recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía, mientras que en Salta se imponía una coalición liderada por Gustavo Sáenz, actual gobernador que en mayo último fue proclamado por el electorado salteño para un nuevo mandato de 4 años que se iniciará el próximo 10 de diciembre. Hasta aquí, en apretada síntesis, algunos de los sucesos más trascendentes de los 40 años de democracia. Una democracia que no es perfecta y que aún tiene deudas con la sociedad. Ese es el desafío de los nuevos capítulos que la historia nos llama a escribir sobre los sueños, ideales y esperanzas que rompieron cadenas en el radiante amanecer de 1983. ¡Viva la patria! ¡Viva!